Hola, una vez más están ustedes aquí en su programa Odontología para Todos. Aquellas personas que no alcancen a ver nuestros programas en el estreno lo pueden ver en repetición aquí en TVUhead todos los viernes a las 8:30 de la mañana. No se lo pierdan y bueno, pues también en nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde pueden ver todos los programas en el momento que ustedes lo deseen. Y bueno, pues el tema de hoy es muy importante. ¿Qué tan importante es? Pues es la primera pregunta que nos hacen los pacientes a nosotros los ortodoncistas. Doctor, ¿cuándo le llevo a mi hijo para comenzar el tratamiento de ortodoncia? ¿Cuál es la edad ideal para iniciar un tratamiento de ortodoncia? Ese es el tema del día de hoy y va a estar muy bueno. Entonces, pues bueno, le vamos a pedir a nuestro máster. Javier, por favor, nos pones la primera fotografía. Y en la primera fotografía, pues podemos ver aquí todas las redes sociales en las cuales ustedes nos pueden encontrar para que nos sigan y hagan sus comentarios acerca de los temas que a ustedes les gustaría que nosotros tratáramos. A veces tenemos invitados de diferentes especialidades para que ustedes estén en contacto con nosotros y nos dejen pues sus sugerencias. Vamos a pasar entonces al tema y abordarlo porque el tiempo es muy breve. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nosotros los ortodoncistas manejamos dos términos, lo que es ortodoncia y ortopedia. La ortodoncia es diferente de la ortopedia y las bases o las raíces etimológicas en cuanto al término viene del latín y de dos raíces. Una raíz es orto, del griego, es una raíz griega que quiere decir recto, derecho, correcto. Y obviamente, pues la palabra ortopedia también viene de orto, que quiere decir lo mismo, recto, derecho, correcto, y nos referimos pues a enderezar, a corregir, a alinear, y la diferencia existe en que ortodoncia se refiere a los dientes, viene también de la raíz odontos, que se refiere a los dientes, mientras que el término ortopedia se refiere a pedia, que es básicamente relacionado a la educación corporal, a la formación ósea y a todas las estructuras. Entonces, nosotros como ortodoncistas manejamos estos dos términos y estos dos términos, pues bueno, los hemos manejado desde el punto de vista maxilofacial, es decir, la ortopedia que nosotros utilizamos o manejamos le llamamos dentofacial porque no nada más es de los dientes, es básicamente de los huesos, del complejo maxilar, del complejo facial y obviamente pues es muy importante que ustedes sepan que el especialista indicado para hacer las correcciones ortopédicas en cuanto a algún defecto o alguna malformación ósea es precisamente nosotros, los ortodoncistas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Qué es ortodoncia y ortopedia dentofacial? Bueno, pues la ortodoncia es una área de la odontología. De hecho, fue la primera especialidad que hubo como tal, como especialidad en la odontología. Y esta área se encarga de supervisar, guiar y corregir cualquier problema que se suscite en la posición de los dientes, en la relación que existen entre las arcadas de los dientes de arriba con los dientes de abajo, en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo, y todo esto en base al complejo craneofacial, dentro del complejo craneofacial. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente estimular, dirigir, corregir, y es por eso que la edad ideal no es precisamente cuando a veces las personas nos aconsejan, incluso algunos odontólogos le dicen a sus pacientes, no vaya con el especialista en ortodoncia hasta que tenga todos los dientes permanentes erupcionados. Este es un grave error, ya que en determinado momento, si hay algún problema que se debe de guiar o de corregir a tiempo, es decir, algún problema, digámoslo, ortopédico, pues no nos va a dar un margen para poder empezar a hacer una previsión. Y entonces, una de las partes de la ortodoncia, que es la ortodoncia preventiva, la que previene, pues no va a entrar en función y entonces nos vamos a tener que ir hacia la ortodoncia correctiva, que es a veces un poco más compleja y hablando de términos reales, pues si la pregunta que nos hacen los pacientes es
¿Cuál es la edad ideal para comenzar un tratamiento de ortodoncia? Pues la edad ideal varía de un paciente a otro paciente. No existe una edad máxima para poder hacer un tratamiento de ortodoncia. Hay pacientes que traen aparatología fija, es decir, brackets, a los 60 o 70 u 80 años de edad. Sí, escuchó muy bien. Hay personas también que dicen, bueno, pues ya para qué, a mi edad, para qué me coloco brackets, qué ridículo, qué va a decir la gente, pero yo creo que más bien es cuestión de actitud. Y es por eso que nosotros los ortodoncistas cada vez tenemos pacientes adultos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque le van perdiendo el miedo y se ha vuelto más común. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cuál es la edad ideal? Y la edad ideal es cuando existe el tiempo suficiente o la madurez para poderlo hacer. Porque si hay una edad mínima, no hay edad máxima para hacer ortodoncia, pero sí hay una edad mínima para poder comenzar un tratamiento de ortodoncia. Contrario es al tratamiento de ortopedia, que el tratamiento de ortopedia se tiene que hacer a tiempo antes de que deje de crecer una persona. Y los periodos de crecimiento, pues obviamente tienen una fecha límite. Si el paciente no se hace un tratamiento de ortopedia y lo requiere, entonces en un momento determinado va a tener que hacerse no solamente un tratamiento de ortodoncia, sino un tratamiento de cirugía con un especialista en cirugía maxilofacial que va a tener que ayudarnos a corregir estos errores en cuanto al crecimiento óseo de los maxilares. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Aquí, a ver si nos puedes reducir un poquito la imagen, alejarla, Javier. Y bueno, en cuanto a lo que es la ortodoncia, pues ustedes lo pueden asociar básicamente a aparatología fija. Lo convencional es aparatos como tipos brackets, aunque hay mucha aparatología, hay brackets linguales, hay brackets estéticos. Sin embargo, bueno, pues la ortodoncia se refiere prácticamente al alineado de los dientes, a la corrección de la posición o de la malposición de los dientes. Un ejemplo, bueno, pues lo tenemos aquí con un paciente que llegó hacia la consulta y durante el tratamiento de ortodoncia con la aparatología fija, pues se ha ido progresando de esta manera. Otro ejemplo, porque no es el único ejemplo, la aparatología ortopédica, dentofacial o maxilofacial, pues tiene muchos aparatos que pueden ser fijos, pueden ser removibles o semifijos, y este tipo de aparatos sirve para corregir en gran parte los problemas de crecimiento o desarmonías en cuanto al crecimiento. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo, este es un aparato que se llama máscara facial, se refiere básicamente cuando hay una falta de crecimiento en sentido anteroposterior de la maxila o una hipoplasia maxilar, es decir, que el tercio medio de la cara se encuentra hundido, no hay una proyección del pómulo, y aquí podemos ver que como parte interna dentro de la cavidad oral o de la boca, pues los dientes a veces se presentan con mordidas cruzadas, es decir, los dientes de abajo están por delante de los dientes de arriba y pues tenemos que colocar este tipo de aparatos. Algunos pacientes debe de ser hechos en pacientes que tienen cierta edad. Y aunque los aparatos de ortopedia no son precisamente hermosos y preciosos, pues sí tenemos que hacerle ver a los pacientes que no está condicionado al gusto del niño, porque a veces llegan a nuestra consulta y nos dicen, ay, es que al niño no le gusta. Pues sí, pero si no le gusta, pues a lo mejor vamos a tener que corregirlo con cirugía cuando esté más grande. Entonces, hay que ser muy enfáticos para que los jóvenes o los niños no manipulen a los padres y nos permitan trabajar con cooperación, con la cooperación de ellos, para poder corregir a tiempo y dentro de una edad ideal. Entonces, acordémonos que el tema de hoy es la corrección en cuanto a un tiempo ideal de los problemas ortodóncicos y ortopédicos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. En cuanto a esto, puedo comentarles que cada niño es diferente. Es decir, si sus hijos están en edad a los 12 años, no quiere decir que los hijos de los vecinos también van a estar en edad a los 12 años. Prácticamente hay que tener una consulta clínica
Y la Asociación Americana de Ortodoncia, es decir, en Estados Unidos, se ha aconsejado que los padres deben de llevar a sus hijos antes de los 7 años de edad a una revisión. No quiere decir que se va a llevar forzosamente a un tratamiento de ortopedia u ortodoncia. No, escuchen muy bien. Esto se refiere a que se lleve a una revisión, ya que nosotros los ortodoncistas estamos calificados para poder aconsejar a ustedes en qué momento en específico para su hijo, para su familiar, para su hermano, para su primo, poder hacer este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Depende, como ya vimos en la tabla, lo que es el crecimiento y desarrollo que existen en los niños. El crecimiento se divide en cronológico, hay una edad cronológica que es desde el momento en que nacemos, y hay una edad biológica, que es el desarrollo que tenemos en cuanto a nuestros huesos y a nuestra dentición. Y es muy diferente y a veces no corresponde la edad cronológica con la edad biológica. El tema de hoy, ¿cuándo iniciar un tratamiento de ortodoncia o cuándo llevar al ortodoncista a mi hijo? La edad ideal. Pues bueno, en base a esto nosotros lo que podemos hacer es hacerles una valoración clínica para que de esta manera ustedes sepan que existe una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Si nos puedes poner la tabla otra vez de forma rápida, la anterior, Javier. Y dijimos que la edad cronológica es la etapa en la cual nosotros nacimos. La fecha de nacimiento tomada o expresada en años, meses, días, horas y minutos. Esa no tiene error. Si nosotros sabemos la fecha en que nacimos, sabemos la edad cronológica. Sin embargo, la edad biológica se tiene que calcular, existen tablas y esa no va de acuerdo a veces con la edad cronológica. Esta edad biológica se puede dividir o también a veces lo expresamos como edad ósea o edad dental, que es la época en que empiezan a salir los dientes. Y aunque algunos niños, existe una tabla de promedios en que empiezan a erupcionar los dientes, pues esta cronología de erupción, que así se llama, puede variar de un niño a otro. Y la edad ósea también puede variar de un niño o de un joven a otro. Vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía, por favor. Y en esta vamos a ver que ya están determinados que existen picos, que también se le puede llamar estirones o brotes de crecimiento, que básicamente se refieren a incrementos en talla, es decir, en el tamaño, y estos incrementos se pueden dividir, o estos acelerones, estos picos, en tres. Básicamente uno se presenta en la primera infancia, que básicamente es desde el recién nacido hasta que cumple 3 años. Este niño duplica su talla en 3 años, es decir, si aproximadamente un niño nace con 50 centímetros de talla, de longitud, a lo largo, quiere decir que cuando tenga 3 años aproximadamente ya debe de estar midiendo a 1 metro, ¿verdad? Esto basado en promedios, o sea, no tiene que ser exactamente así. La biología no es una matemática precisa, vaya. Entonces, bueno, existe un segundo pico de crecimiento que es cuando ustedes llevan a sus hijos a la escuela primaria y entonces le compran el pantalón para que les dure, el pantalón del uniforme para que les dure el de primero de primaria, para también el segundo año, y entonces al momento de que se lo compran más larguito, ustedes calculan ya que es un periodo donde ya sabemos que va a haber un estirón de crecimiento y el niño en cuestión de 1 año se va a estirar. Entonces estos acelerones se dan básicamente en la dentición mixta, que es cuando tenemos tanto dientes de leche o temporales, deciduos o caducos, y también cuando tenemos al mismo tiempo dientes permanentes que empiezan a comenzar, es decir, entre los 6 años y los 9 años de edad. Esto es aproximadamente la dentición mixta cuando se presenta el segundo pico. A los especialistas en odontopediatría les encanta utilizar este segundo pico de crecimiento para poder hacer ortopedia.
Se puede hacer, sin embargo, bueno, se ha comprobado que los niños de esta edad no tienen la madurez para poder cooperar con los aparatos, para poderlos usar, y normalmente muchos de estos niños que comienzan a utilizar aparatos ortopédicos llegan cansados a la fase más importante, a la fase que realmente nosotros los ortodoncistas nos gusta utilizar y emplear para hacer nuestros tratamientos de ortopedia y comenzar también nuestros tratamientos de ortodoncia, que es el tercer pico de crecimiento. Este tercer pico de crecimiento se refiere a la pubertad, y esta pubertad pues varía de un niño o de una niña o de un joven adolescente a otro joven, porque, bueno, pues vamos a ver que existen cierto tipo de tablas. La norma oficial mexicana con respecto a la atención de la salud del niño dice que, por ejemplo, al momento de nacer, los niños mexicanos tienen un promedio de 3 kilos de peso con 200 gramos y que aproximadamente en 4 meses duplican el peso, es decir, llegan a pesar 6 kilos. Esto no es con respecto a la talla, es con respecto al peso. Y quiere decir que existe un pico de crecimiento muy acelerado al momento de que nacen y durante los primeros meses y años de vida. Estos picos de crecimiento, el primero que se presenta en la niñez, pues solamente se utiliza o se emplea ortopédicamente por nosotros los ortodoncistas para corregir problemas como síndromes o malformaciones craniofaciales, es decir, pacientes que tienen labio y paladar fisurado o hendido, pacientes que tienen síndromes como Cruzón, Apert, que son síndromes del crecimiento y desarrollo de los huesos y estructuras de la cara, y entonces se ve involucrado y tenemos que empezar a utilizar este tipo de aparatología de forma anticipada. Pero bajo las condiciones más favorables, bajo las condiciones más normales, dejamos este tipo de intervención para el tercer pico. El segundo se utiliza, es útil, lo utilizan mucho los especialistas en niños, ya lo dije, pero a los ortodoncistas nos gusta no llegar con el paciente cansado, porque sentimos que son como cartuchos que ya se quemaron para cuando realmente se va a necesitar el tratamiento de ortopedia. Y eso sí, vamos a ver la siguiente tabla. Existe, en cuanto a la edad biológica, una tabla que, o un experimento, una investigación que hicieron un sueco muy famoso, el doctor Björk. Él nació en Suecia y sin embargo hizo una investigación con niños daneses, niños de Dinamarca, y dicha investigación le colocó como pequeños marcadores con implantes y a través de, les midió el crecimiento sobreponiendo o superimponiendo estos marcadores con implantes en los huesos de la cara, y a través de los años, desde los 4 años hasta los 20 años de edad que hizo sobre estos niños, en una cantidad considerable, vio a qué edad se presentaban estos picos de crecimiento. Y llegó a la determinación que, bueno, aunque el estudio primero que hizo, porque en realidad este doctor es muy famoso, a él le debemos esta información muy importante, es un ortodoncista muy sobresaliente que murió prácticamente, pues hace más de 15 años, y este doctor hizo su estudio en Europa, obviamente con niños daneses, con niños europeos. Se ha repetido este estudio en varias ocasiones, en varios continentes. Después se hizo en Inglaterra, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Colombia, en muchos países. Y sin embargo, los estudios que se arrojaron en Europa, las niñas, el pico de crecimiento era aproximadamente poquito después de los 12 años de edad, y en los niños europeos, 14 años y contando, poquitos meses después. Curiosamente, en Latinoamérica, el tiempo de crecimiento es más acelerado, más pronto aparece estos picos de crecimiento, con una anticipación de hasta 2 años de edad. ¿Qué sucede también? Que las niñas presentan estos picos o acelerones de crecimiento y van a más desarrollados, presentan una madurez ósea. Incluso se ha comprobado que la madurez emocional en las niñas, en las mujercitas, en las jovencitas, es 2 años antes que en los jóvenes. Ustedes podrán ver que una
jovencita de 13, 14 años, pues a veces está viendo al jovencito, al compañerito jugando básquetbol en la cancha, sin la camiseta, está prestando mucha atención. Y a esa edad, un joven pues está pensando en fútbol, en sus juegos mecánicos o en sus juegos electrónicos de televisión. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la madurez psicológica. Las niñas sí tienen una anticipación intelectual. No quiere decir que después no se pongan al corriente. O sea, hombres y mujeres en determinado momento llegamos a igualar, ¿verdad? Los niños en Latinoamérica o los jóvenes presentamos 2 años de anticipación con los jóvenes europeos en cuanto a la madurez. Y también depende en cuanto a la raza, la geografía, factores genéticos, factores climáticos, la exposición a la luz, herencia y todo este tipo de factores que son muy importantes de determinar, y es por eso que nosotros no podemos precisar y dar una respuesta exacta para que ustedes digan, es que me dijo el ortodoncista que llevara a mi hijo a los 12 años, 5 meses, 3 días, 4 horas. La situación no es así. Siempre hay que tener una valoración clínica en consulta para no hacer aproximados y hacerlo de una forma profesional. En cuanto al desarrollo de la madurez, también se ha visto que, por ejemplo, en las niñas, y tan solo por citar algo, la madurez ósea va muy encaminada o muy de la mano de lo que es la menarca. La menarca es la primer aparición de menstruación. Entonces, al momento en que una jovencita menstrua, está aproximadamente en un pico de crecimiento y se pueden aprovechar, se dice en ortodoncia que 1 año antes estaríamos en un tiempo muy importante. Pero ¿cuál es la edad en que aparece la menstruación? Pues bueno, no sé si ustedes saben que hace 100 años, pues prácticamente la menstruación aparecía incluso después de los 15 años de edad en las jovencitas. Y ahorita hay jovencitas que prácticamente incluso hasta los 8 años de edad están teniendo su menstruación. El promedio de aparición de la menstruación es 11 años y medio, es decir, poquito menos de 12 años de edad, y se puede disparar 1 año más hacia arriba, es decir, 12 años y medio, o 1 año menos, es decir, 10 años y medio. Esto quiere decir que la mayoría de las jovencitas en países latinos están teniendo su menstruación entre los 10 años y medio y los 12 años y medio. Por lo tanto, esto pudiera ser un parámetro, sin embargo, no es algo fijo. Acuérdense que hay niños que presentan una madurez precoz. El tema es muy importante, el tema es muy interesante, y ya para aterrizar y antes de culminar el programa, pues queremos recomendarles a ustedes que consideren todos estos factores antes de llevar a su hijo a una valoración y no dejarlo para después, ya que el tratamiento de ortodoncia sí se puede hacer a cualquier edad, pero en caso de necesitar algo más que un tratamiento de ortodoncia, pues tenemos un tiempo límite. Yo los dejo aquí, los invito a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y nos sigan en un programa más de odontología para todos. Hasta la próxima.